Pialine, no toca lilical ashanticate hipan tonali, chicome xochitl. Hoy, cuando el sol tonatio alcanzó su cenit, nosotros llegamos a esta séptima casilla de la segunda trecena, el tonali chicome xochitl, 7 flor, una coordenada del rumbo del Huiztlampa. El color es el amarillo, es el rumbo del sur, el de las espinas. Y hablando de espinas, hoy tuve una experiencia, pues, que me detonó, se me hizo presente la señora Xochiquetzal, que es la chispa generadora de creatividad, cuando me puncé el dedo con una espina de un nopal. Quiero platicarles que fui al mercado y la señora que ya trae los nopales limpios no estaba, así que tuve que comprar unos, pues así, en su estado natural, y limpiándolos me pinché. Me salió una gotita de sangre que inmediatamente, sabemos que como los gatitos, nos chupamos la herida para que sane, y al contacto de ese sabor que tiene tan peculiar la sangre, se me detonó una idea. Recordé a todas mis amigas guerreras porque en el signo Xochitl, la flor, la señora que rige es Xochiquetzal y ella es la flor preciosa y fue una gran guerrera. Está en la mitología conectada al señor que acompaña hoy al numeral 7, a Sinteotl. Miren, hay muchas historias mitológicas sobre el origen de los númenes y en una de ellas, Xochiquetzal es la madre de Sinteotl y Sinteotl es el maíz, es ese ser que cuando nosotros lo cultivamos siendo la planta, nos cultivamos a nosotros mismos. Esta coordenada habla precisamente de cultivarse, de sacar eso divino que nos habita a través del arte, de las creaciones. Hay que romper los paradigmas. En la imagen mántica, por ejemplo, vemos ese Kali que está roto y pues está sacando un brazo de los cabellos a pues un rostro. Y eso nos habla de que nosotros mismos debemos de sacarnos de todas esas programaciones limitantes. Mira, yo alguna vez leí algo que dice el gran filósofo de estos tiempos, Byung-Chul Han, y dice, vivimos en la sociedad del cansancio. Y ciertamente así es. Vamos a un ritmo acelerado, una cosa tras otra, hay que ser muy productivos, hay un sinnúmero de posibilidades que nos agobian, y bueno, terminamos cansados. Bueno, pues hay que romper todo eso, hay que volver al arte, a ese encuentro que tiene uno con eso divino que le habita a través de pintar, de bailar, de cantar, de crear, hasta de estar un buen rato pelando los nopales y guisando, porque regresando a esta historia, recordé a mis amigas guerreras y hay algo en particular. Las tres que tengo y que son bien guerreras y tienen historias muy interesantes y que además les gusta el arte, les gusta ver los documentos, leer, se llaman Rocío. Y me gusta mucho la manera en que esta palabra puede decirse en esa lengua de los pueblos oaxaqueños que es yuyu, eso significa rocío. Bueno, pues estas mujeres han tenido procesos, y yo creo que también muchas de ustedes y muchos de los caballeros que me están mirando, procesos de contención, de encierro, de soledad, para poder, como la misma mariposa hace, que hoy nos acompaña como volátil de esta coordenada, entra para mirarse a sí misma, para reconstruirse, para fortalecerse, para desarrollar algo nuevo, y cuando está lista, rompe la crisálida y abre esas alas maravillosas. Y entonces las vemos en los campos revoloteando y hay unas de muchos colores que hasta parece que las mismas flores hubieran soltado los pétalos y se hubieran convertido en mariposas. Hoy cuélgate las flores. Mira, en esta imagen vemos ese sartal de flores que traen, pues está en este brazo y trae un tecpat, que es la luz de la conciencia. Bueno, así vayamos nosotros, con esa luz de la conciencia y con muchas flores en el pensamiento. Y si te hace falta alguien que te ayude a ir a ese espacio de silencio y de creación, el Señor de la Noche hoy es Istli. Istli es una advocación
de Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana. Y él te va a retar para que tú, en esa oscuridad que él tiene, encuentres tu propia luz. Él también te acompaña si quieres ir a ensoñar, encontrar ahí alguna verdad que andas buscando. Y bueno, algunas personas dicen, es que yo no sueño. No, todos soñamos, solo que a veces no recordamos porque no nos preparamos para ir a ese espacio de creación, a ese Mictlán, en donde, bueno, todos los saberes están acomodados igual que estaban los huesos que fue a buscar Quetzalcóatl, que es el regente de esta trecena, para crear a los seres de esta quinta humanidad. Bueno, pues yo quiero decirte que también esta coordenada Chicome Xochitl se hizo presente en mí porque hoy tuve muchas ganas de, pues, de dibujar, de pintar, de hacer algo creativo. Me salí al jardín, fui a ver mis flores y bueno, ¿saben por qué? Porque ahí me encontré con Chicome Xochitl. Sí, Chicome Xochitl es el nombre calendárico del patrono de los que manejan la tinta roja y negra, de esos seres de conocimiento que dejaron registrada la historia, los saberes, las partes pues mánticas o esa magia de acercarse a lo divino en esos documentos hechos de amate y de piel de venado, de piel de jaguar. Ellos reciben diferentes nombres dependiendo del lugar en donde estén. Hoy Chicome Xochitl está aquí presente para que tú te encuentres con él y despiertes eso divino que te habita. Yo te tengo un relato que construí a partir de las experiencias de hoy y de todas esas historias que me han contado mis amigas y le he titulado El renacer de Yuuyu, el lienzo de los Tlacuiloque. Esta es la historia de Yuuyu, una joven que vivía en medio del cansancio de una sociedad exigente y demandante de producción material, donde el tiempo es un depredador y el silencio un extraño. Yuuyu corría por las calles de asfalto con el alma fragmentada por la prisa y los ojos nublados por el hábito de la preocupación. Había olvidado cómo mirarse en el espejo de su propia verdad. Un mediodía, agotada por el caos de sus emociones, Yuuyu caminó sin rumbo hasta que sus pies, casi por instinto, la llevaron a un campo que parecía detenido en el tiempo. Era un terreno frío que albergaba las próximas semillas de maíz, un espacio de espera y recogimiento. Al cruzar una nopalera, una espina se enterró profundamente en su mano. Yuuyu soltó un gemido y de forma natural lamió la gota de sangre que brotaba de su herida. En ese instante el sabor metálico actuó como la llave mística. Una memoria dormida, antigua y poderosa despertó en sus células. Recordó la grandeza del suelo mesoamericano que pisaba, el peso de la historia y la magia de sus ancestros. Frente a ella, el aire comenzó a vibrar. Una mariposa de obsidiana, papalo, de vuelo libre y multidireccional, apareció para guiarla. Yuuyu la siguió hasta el pequeño altar natural donde la esperaba Chicome Xochitl, la deidad de las artes, el inventor del pincel. Toma el pincel, tlacuilo de tu propia vida, pareció susurrarle el viento. Chicome Xochitl le obsequió entonces una serie de pigmentos sagrados y pinceles finos. Al recibirlos, Yuuyu sintió un calor vibrante recorrer su antebrazo. Al bajar la mirada descubrió asombrada que en su piel se había tatuado con tinta indeleble de luz y sombra una serpiente. Al ver el glifo de la serpiente, la memoria de Yuuyu se iluminó por completo. Aquel tatuaje era el sello que la nombraba heredera de la grandeza de los Tai Huizitacu. En ese instante recordó su linaje de la Mixteca, ese que la modernidad le había arrebatado. Comprendió el misterio de la transformación. La serpiente le enseñaba el valor de dejar atrás la piel vieja para vibrar con la fuerza del Atl-Tlachinoli. Sintió el fuego sagrado de Xutecutli y en la serpiente el pulso cristalino de Chalchutlicue.
Gracias a este toque mágico, Yuyu aprendió el lenguaje y la escritura de los antiguos, la de los tlacuilo, la de los tai y Taku. Los pigmentos cobraron vida, la grana cochinilla le dio la pasión, el añil la serenidad de Quetzalcóatl y el agua la magia alquímica para disolver sus miedos. Bajo la mirada de Xochiquetzal, Yuyu vio cómo su caos se transformaba en una florida manifestación. Al mirarse en el espejo de obsidiana de Istli, ya no vio a una mujer perdida, ahora sabía que podía leer los Amoshtin y seguir con paso firme el camino de sabiduría de la gran señora Nueve Mono. Yuyu renació. Entendió que su vida era un lienzo sagrado donde con la piel grabada con su historia y el pincel en la mano, siempre habría espacio para un eterno florecimiento bajo el pulso del fuego y el agua. ¿Cuántas Yuyus he conocido? ¿Cuántas veces tú has sentido esa chispa generadora de creatividad? Hoy dale rienda suelta a tu imaginación. Que Chicome Xochitl sea en ti. Recuerda que en el tintero que es tu corazón, donde nace la historia, hoy rige el numeral 7, el florecimiento y la gloria. Chicome Xochitl desciende con su pincel de luz, borrando sombras, quitando del hombro ese peso que te impide volar. Cree en tu trazo. Sé el tlacuilo de tu existencia, que tu mano no tiemble ante la propia potencia. Eres el templo suntuoso, el muro de la alegría, la manta tejida con hilos de paz y armonía. Hoy tú mismo eres Chicome Xochitl. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y quiero agradecer a todas aquellas personas que están participando en el curso de Amoshtli, porque ellas van a desarrollar ese espíritu tlacuilo que traen para que empiecen a entender este lenguaje mágico y a vivir la cuenta con más pasión, con ese color de la grana cochinilla, con esa serenidad y paciencia y magia que tiene el azul añil. Recuerda que los colores cuentan historias, son palabra. Y si todavía quieres inscribirte al curso, puedes hacerlo. Solo llevamos la primera sesión. Solo escríbenos un mensaje al 272-237-1664 y con mucho gusto te anotamos en el grupo. ¡Timotasque!